Hola y qué tal a todos, aquí de regreso Izaio y de Cisne. Antes que nada espero que hayan tenido felices fiestas y un buen inicio de año. Es algo tarde, pero es mejor tarde que nunca. Hablando de tardar, vaya que ha pasado un tiempo desde que subí el último video. Esta vez tengo una justificación del por qué tarde tanto y eso es simple. Tuve que concentrarme en solo subir capítulos en Wattpad, ya que aquí en YouTube estaba muy cerca de alcanzar los capítulos, porque lo que me esperé en tener ya varios capítulos en Wattpad para poder subirlos en YouTube. Aún no estoy seguro cada cuánto subiré un video, espero no tardar tanto para no dejar abandonado el canal, pero bueno, es hora de terminar esta intro. Espero que disfruten del capítulo y nos vemos en un próximo capítulo. Inicio del capítulo. Un fuerte grito de agonía se escuchó por todo el bosque, estremeciendo a todos los que se encontraban cerca del mar de llamas en el que estaba metido el demonio renegado Pelinegro, quien nada podía hacer para esquivar las intensas llamas. Le impedían el intentar usar su espada demoníaca para intentar por lo menos apagarlas con su poder demoníaco, además del intenso dolor y agonía que le impedía tan siquiera pensar en algo, por lo que dejó por completo su cuerpo a merced de las llamas, las cuales iluminaban por completo el bosque como si fuera una gigantesca fogata. Maldición, Ragnar. Byron gritó fuertemente el nombre de su compañero, completamente conmocionado al ver cómo uno de sus ataques más fuertes incineraba a su compañero, ya sea por su conmoción o que era demasiado tarde. No movió su cuerpo para intentar ayudarlo, las grandes llamas que una vez buscaban quemar todo a su paso poco a poco iban apagándose. Yo no esperaba que sucediera exactamente esto, sabía que ese hechizo era muy fuerte, pero no esperaba que lo fuera tanto. Allen miró sorprendido la terrible escena de agonía del demonio Pelinegro, preocupado que ese peligroso ataque matara al demonio, incluso pensando en ir a su ayuda, pero cuando vio que las grandes llamas se estaban apagando y que realmente no serviría de nada intentar sacarlo, el daño ya estaba hecho. Maldición, esto se salió de control, pero no puedo detenerme ahora. Por favor resiste un poco, Sir Zetsu-san puede curarte, o eso espero. Sus ojos y mente seguían atrapados como el demonio renegado, que había dejado de retorcerse de dolor para caer al suelo, sin mover ni un solo músculo, solo unas cuantas llamas quedaron alrededor pero completamente inofensivas ahora. El demonio había perdido la única ropa que le quedaba, dejando a la vista su cuerpo lleno por todas partes de quemaduras demasiado graves, que incluso humo estaba saliendo por su cuerpo. Su espada demoníaca se encontraba a un costado, la cual también parecía haber recibido daño. El joven peli blanco agitado a los costados su cabeza, esforzándose para poder concentrarse en el combate, el cual aún no terminaba, aunque era algo difícil ya que algunas imágenes de la agonía del demonio renegado pasaban por su mente complicándole poder concentrarse. No era el único que estaba teniendo dificultades por procesar lo que acaba de suceder. El peli azul seguía mirando impotente el estado en que se encontraba su compañero, sin poder creer lo que acaba de suceder solo hace unos segundos, cuando creía que por fin iban a deshacerse de ese molesto exorcista. En un solo instante ese humano había logrado revertir la situación de manera que ni él ni su compañero Ragnar lograron reaccionar a tiempo. Sintiendo como la ira lo comenzaba a invadir, sus planes de seguir reteniéndose para ahorrar su energía fueron desechados. Ahora lo único que pasaba por su mente era acabar de una maldita vez con ese exorcista de una vez por todas. Moviéndose lo más rápido que pudo, el demonio peli azul extendiendo ambos brazos al frente, reuniendo todo su poder demoníaco en un próximo ataque. Lo admito, eres fuerte, el humano más fuerte que me he enfrentado. Nos ha causado demasiadas dificultades a Ragnar y a mí, por eso mismo acabar con esta batalla de una vez, con mi hechizo más fuerte. No importa si me quedo sin energía, es un riesgo que estoy dispuesto a tomar. Byron pensó con firmeza. Una gran aura rojiza comenzó a rodear su cuerpo por completo, el pasto el cual estaba pisando comenzó a agitarse con fuerza. Segundos después un círculo mágico del mismo color apareció enfrente suyo. Pero el demonio peli azul no era el único que se había puesto en marcha en continuar con el combate. El joven Walker estaba corriendo a gran velocidad en dirección al demonio renegado, aun cuando el cuerpo del peli blanco se estremecía del dolor por cada movimiento que hacía. Debo de tener 2 o 3 costillas rotas, tengo suerte que estas no hayan perforado algún órgano, si no ya estaría perdido. No me queda de otra más que acabar lo más rápido posible este combate antes de que no pueda ni moverme. Allen pensó con un poco de ansiedad, esforzándose para reunir más y más energía en la hoja de su espada del exorcismo, la cual se ilumina de una fuerte luz de tono verde, preparándose para afrontar el ataque mágico que estaba por lanzar el peli azul. Maldito exorcista, este será tu fin, no serás capaz de sobrevivir a esto. Fire Snake.
Byron gritó a todo pulmón sin importarle que haya perdido el factor sorpresa, varias venas resaltaban en su frente reflejando ya sea su ira o el esfuerzo que estaba haciendo para realizar el hechizo el cual estaba consumiendo todo su poder demoníaco. Sin tener que esperar mucho el joven peli blanco logró ver como una gran cantidad de fuego salió disparado del círculo mágico exactamente igual como el anterior hechizo mágico, las grandes llamas giraban a gran velocidad acercándose peligrosamente al joven peli blanco, cosa de lo que se preparó Walker buscando poder esquivarlo si fuera posible. Pero antes de siquiera de poder reaccionar, esas grandes llamas comenzaron a tener una repentina y sorpresiva reacción, tomando la forma de una gigantesca serpiente la cual parecía sacada de una historia de terror. Cosa que tomó por sorpresa al joven Walker que estaba esperando un ataque diferente, pero aún con eso logró hacer uso de su gran velocidad y reflejos para dar un gran salto hacia un costado evadiendo por completa la gigantesca serpiente de fuego la cual pasó de largo, al ver que logró evadir con éxito ese poderoso hechizo, pensaba aprovechar el momento para tomar con la guardia baja al demonio renegado. Pero cuando estaba a punto de girar su cuerpo, sus ojos lograron captar cómo esa gran serpiente hizo un giro en U, ahora dirigiéndose hacia la gran velocidad. Pero, ¿cómo es posible? Allen pensó sorprendido y preocupado al ver cómo esa gigantesca serpiente lograba moverse como si tuviera vida propia, esto le costó varios segundos al ser tomado por sorpresa, provocando que esa serpiente de fuego se acercara mucho, apenas logrando a reaccionar para dar otro salto, alejándose lo más que podía para comenzar a correr con la intención de tomar cada vez más distancia. Intentos que resultaron ser inútiles, sin importar si tomara otra dirección o corriera lo más veloz que su cuerpo le permitía, la enorme serpiente de fuego no lo dejaba de seguir, cada vez más recortando distancia. Frustrando al joven Walker que se estaba quedando sin ideas, sin más opciones se defendió lanzando varios Deatorbs en dirección a la gran bestia de fuego que se encontraba a su espalda. Las esferas de tono verde chocaron en la cabeza de la serpiente, pero para sorpresa del ex exorcista estas esferas al instante fueron consumidas por la gran masa de fuego la cual ni siquiera se inmutó, dejando desconcertado al joven peli blanco que por lo menos esperaba hacer más el ataque mágico para ganar algo de tiempo para planear algo, pero sus intenciones fueron desechados al presenciar cómo sus Deatorbs, su ataque más poderoso con el que cuenta, fue completamente inútil ante el poder demoníaco del demonio. Renegado peli azul. Tal escena provocó que el demonio peli azul dibujara una gran sonrisa en su rostro, claramente divirtiéndose en el aprieto en que se encontraba el ex exorcista. Jajaja, es imposible escapar de mi más poderoso hechizo, no importa que tan rápido te muevas, cree mi hechizo para que siga su objetivo hasta los confines de todos los mundos. Exorcista acepta tu destino y muere de una buena vez. Byron declaró con un fuerte grito, aun cuando su cuerpo se encontraba completamente desgastado por usar todo su poder demoníaco, haciendo un gran esfuerzo para seguir de pie aun cuando sus piernas le temblaban tanto, pero nada de eso le importaba siempre y cuando lograra asesinar a ese molesto humano. El joven peli blanco apenas logró regresar en sí, al escuchar el grito repentino del demonio renegado, alcanzando a mirar cómo esa gran serpiente de fuego estaba a solo unos cuantos metros de distancia, se había quedado atrapado en sus pensamientos aún desconcertado al ver cómo los ataques no tenían ningún efecto. Ahora no tenía el tiempo necesario como para esquivar el gigantesco ataque de fuego, quedándose sin opciones para defenderse de tal hechizo. Maldición. Allen maldijo sintiéndose frustrado al estar completamente acorralado, en su cabeza no se cruzaba una idea para poder escapar, la presión de ver cómo esa gigantesca serpiente acercándose cada segundo le impedía pensar claramente. Sin más que poder hacer, hizo lo único que podía hacer estando tan cerca de recibir de lleno la gran masa de fuego, reuniendo toda la energía que podía en la hoja de su espada del exorcismo en esos pocos segundos que le quedaban, segundos que se sintieron horas para el joven Walker que veía con preocupación cómo el hechizo de fuego se acercaba peligrosamente hacia él. A solo unos instantes que la gran serpiente lograra atraparlo consiguió agitar su inocencia hacia el frente, dando un rápido corte vertical hacia la cabeza de la gigantesca bestia de fuego. Ambos ataques de energía de tono verde y rojo chocaron con fuerza, pero la gran diferencia de tamaño y poder fue mucha para el joven ex exorcista que se vio obligado a retroceder varios metros a gran velocidad, apenas logrando que las llamas no lo envolvieran, usando la energía en su espada del exorcismo para conseguir cubrirse.
Mientras era arrastrado por la gran cantidad de llamas, se vio obligado a reunir más energía en su inocencia, si no sufriría el mismo destino que el demonio pelinegro. También tuvo que obligar a su cuerpo a hacer demasiado esfuerzo para intentar detener el avance de las llamas. Haciendo un esfuerzo sobrehumano consiguiendo contener la gigantesca serpiente de fuego, había un intenso brillo de tono verde en la hoja de la espada del exorcismo por el gran cúmulo de energía que bloqueó el paso de las grandes llamas. ¿Pero qué demonios? Byron gritó sorprendido al ver cómo ese exorcista había logrado detener su hechizo más poderoso, comenzando a preocuparse cuando sus esperanzas estaban por desaparecer cuando ese humano seguía superándolo. Estando a punto de huir logró percatarse de algo, observando con detención al exorcista. Ese humano apenas está bloqueando mi hechizo. Llegó a esa conclusión al presenciar cómo el humano mostró claramente en su rostro el gran esfuerzo por detener la gran serpiente de fuego, sin siquiera poder moverse, que era gracias a su fuerte voluntad lo que le permitía conseguir tal hazaña. Ja. Ja. Ja, 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 estúpido exorcista, solo estás atrasando lo inevitable. Déjate de estupideces y arde ante las llamas de Fire Snake. Exclamó con arrogancia mirando emocionado los intentos inútiles por parte del humano peliblanco por resistirse ante su poderoso hechizo. Gritos que llegaron a oídos sordos del joven Walker, que estaba demasiado ocupado sosteniendo la gran serpiente de fuego, que aun si la energía que rodeaba la hoja de su espada había conseguido detenerla, el abrasador calor de esas intensas llamas era suficiente para comenzar a sofocarlo. Era incluso peor que cuando había recibido de lleno el tornado de fuego. Su único brazo estaba sufriendo las consecuencias al sujetar la empuñadura de su espada, por lo que la palma de su mano se estaba quemando. No solo eso, sino que al estar haciendo demasiado esfuerzo físico en todo su cuerpo, sus huesos rotos provocaron que su cuerpo fuera invadido por un tremendo dolor, además que estaba a punto de llegar al límite de energía de su inocencia. Los demonios son realmente muy fuertes, no solo tienen capacidades físicas más allá de la imaginación humana, sino que también poseen magia que pueden usar los demonios. Que su fuerte no sea el combate físico, son mucho más complicados de tratar que los Akuma Salen, pensó profundamente analizando y recordando todos sus enfrentamientos que ha tenido tanto en su anterior mundo como en este, intrigado por cómo será enfrentar a los demás seres de este extraño mundo. No parecía que estuviera lleno de miedo o preocupado por la grave situación en que se encuentra. En su lugar distintos pensamientos pasaron en su mente, todos enfocados en lo que tendrán que enfrentar en un futuro. Byron, al parecer su única magia es el fuego, ya que no su fuerte es la magia del rayo. Enfrentarlos en su terreno es muy complicado. Si en esa ocasión me hubiera enfrentado a Akino estando en las condiciones que me encontraba en ese entonces, estoy seguro que hubiera perdido. Pensó algo entusiasmado y nervioso al comprender un poco más de las habilidades de los demonios que poseen magia. Aun cuando todo su cuerpo estaba sufriendo de agonía, su mente estaba enfocada en su principal objetivo que deseaba cumplir, y los obstáculos que tendrá en este largo viaje, eran tantas dificultades que sabía que pasaría al seguir este camino que había decidido tomar cuando habló por primera vez con Sir Zetch. Tal vez en esa ocasión tenía muchas dudas y estaba en una fuerte depresión por todo lo que había sucedido, pero eso fue antes. Ahora se encontraba seguro de cumplir con la misión que se le había dado, aun cuando comprendió un poco mejor los verdaderos peligros que tendría en su futuro. Aún así no retrocedería. Con todos esos pensamientos, el joven Walker reunió cada vez más energía en la hoja de su espada, sin importarle que su cuerpo se estremecía de dolor por sobreexigirlo, encontrándose malherido, ignorando por completo cómo se estremecía su cuerpo de agonía para continuar expulsando más energía de su inocencia. El brillo de tono verde que estaba bloqueando con mucho esfuerzo el mar de llamas, comenzó a intensificarse tanto que incluso varios rayos de energía empezaron a salir expulsados de la hoja de la espada del exorcismo. Cosa que extrañó por completo al demonio renegado, que se encontraba en rodillas observando el encuentro entre la gigantesca serpiente de fuego y el exorcista, sorprendiéndose al ver cómo más y más de esa energía de tono verde emana esa espada sagrada, sin poder creer que esa espada aún tenga más poder. Efectivamente, las espadas Excalibur son superiores que las otras espadas sagradas, contiene más poder que las otras espadas sagradas que me he enfrentado, pero aún así no creo que pueda resistirse ante el poder de mi hechizo Fire Snake. Mi hechizo es comparable al nivel de un ataque de los demonios de clase media más fuertes. Debe de haber un límite para esas armas. Byron pensó un poco inseguro al ver la espada sagrada de su oponente, pero intentando ignorar ese mal presentimiento, confiando en el poder de su hechizo, esperando algo nervioso que el exorcista sea derribado.
Pero cuando el demonio renegado esperaba que la espada Excalibur dejara de expulsar energía, esa esperanza fue poco a poco acabándose, ya que cada vez el tamaño del intenso brillo de tono verde aumentaba, más energía se esparcía por el lugar desde la hoja de la espada. Tanto era el incremento que estaba rivalizando con el tamaño de la cabeza de la serpiente de fuego. El joven Peli Blanco seguía reuniendo toda la energía posible de su inocencia, sin importarle que tan cerca estaba de llegar a su límite, porque aun cuando llegara a su tope, estaba completamente seguro que aún podría expulsar más energía. Después de todo, esta no era la primera vez que llevaba al límite su inocencia, no solo recordando su último enfrentamiento en su anterior mundo en la base de la Orden Negra, también cuando se enfrentó por segunda ocasión al Noetic Mic, en esa misma ocasión fue que obtuvo la espada del exorcismo. En esta ocasión no era diferente, volvería a llevar más allá de su límite su inocencia, tal vez dañe su cuerpo al estar en estas condiciones, pero es un riesgo que estaba más que dispuesto a tomar. En su rostro delataba que tan seguro se encontraba. Tanto que sus ojos brillaban con intensidad de convicción, mirada que logró percatarse el demonio renegado y que lo aterró por completo. De Atorbs. Allen gritó a todo pulmón nombrando nuevamente su ataque más fuerte, en esta ocasión cargado con toda la energía de su inocencia, lo cual provocó que varias venas resaltaran en su frente como en su brazo, el cual era cubierto por la manga de su uniforme maltratado, incluso algo de sangre escurría por sus labios, la cual llegó hasta su barbilla, pero aun si estaba sobreexigiendo demasiado su cuerpo, no paró su ataque. ¡Bom! Una gran explosión estalló entre la serpiente de fuego y el joven Walker, al instante un intenso brillo de tono verde iluminó todo el lugar, tan intensa fue la luz que dejaría enceguecido a quien sea que estaba viendo a varios metros de distancia, a lo que el demonio peliazul se vio obligado a cerrar los ojos cubriéndose con sus dos brazos, sintiendo en su rostro como el aire se agitaba con demasiada fuerza por la explosión, además de quedarse sordo ante el potente estallido que se logró escuchar sin problemas en todo el bosque y a varios metros de distancia del área del combate. Mientras tanto, ¿qué diablos está pasando? Schneer gritó en pánico, se encontraba de rodillas sin importarle ensuciar su falda, alzó sus dos brazos hacia sus oídos tapándolos, intentando no escuchar los fuertes estruendos que se escuchaban por todas partes. Su expresión se totalmente vía diferente a la habitual, esos rostros sereno y tranquilo como una princesa fue reemplazada por uno lleno de miedo, sus ojos rojos por estar llorando durante la gran parte de la batalla entre ese extraño sujeto peli blanco y los dos monstruos. A su costado se encontraba la joven peli negra, la cual estaba sentada apoyando su rostro en sus rodillas y rodeándolas con ambos brazos. Si no fuera por todo lo que estaba sucediendo, estaría sorprendida por escuchar maldecir a su compañera peli blanca, quien siempre mostraba una conducta y vocabulario digno de una princesa, pero ahora su mente se veía nublada por todos los acontecimientos que estaba sucediendo. Si no fuera porque el flequillo de su cabello cubría su rostro, su expresión sombría estaría a la vista. Todo lo que estaba sucediendo la dejaron demasiada choqueada, era tanto que procesar que simplemente su mente no podía, se sentía como si estuviera adentro de una película de terror, la cual faltaba poco para terminar incluyéndolas en ese terrible final. ¿Y nosotras intentamos pelear con ellos? Vaya broma, una broma de muy mal gusto. Belladonna se recriminó sus ridículas acciones cuando se enfrentó a esos dos monstruos, las dos ya deberían de haber muerto si no fuera por ese sujeto peli blanco que llegó de sorpresa. Ambas deseaban que toda esta pesadilla terminara, escuchar cada explosión o estruendo era demasiado fuerte para sus jóvenes corazones, todo era demasiado fuerte para ellas, era como si estuvieran en medio de una maldita guerra, una guerra en la cual se encuentran desarmadas y los ánimos muy abajo. El único consuelo para ellas era que mientras sigan adentro de esa extraña esfera, estarán seguras de todo lo que estaba pasando en el exterior, además que esperaban que ese sujeto de cabello blanco pueda derrotar a esos dos monstruos. Tal vez no lo conocen, pero la forma en que lidió con ese sujeto de cabello negro, y la expresión que tenía cuando les habló se veía seguro de poder ganar, aunque de todas formas aunque no quisieran ese joven peli blanco era su única salvación, sin él realmente estarán perdidas. El escudo donde se encuentran no durará para siempre y era simplemente ridículo pensar que alguien más podría enfrentarse a esos dos monstruos. En otro lugar. Increíble, simplemente increíble, Sir Zetch dijo impresionado sin despegar su vista de todo lo que sucedía en el combate de su compañero peli blanco y los demonios renegados, levantando sus brazos para dar algunos aplausos.
En todo este combate no deja de sorprenderme Allen-kun, incluso yo no esperaba que lograras demostrar esas capacidades contra dos demonios renegados cercanos al nivel de uno de clase media. Dio una gran sonrisa completamente emocionada por presenciar todo el combate, tenía ya un tiempo sin divertirse de esa manera, sin esperar que este enfrentamiento, además de darle algunas preocupaciones de la salud del joven Walker, fue muy emocionante de ver. Alan Walker no solo le había demostrado que puede enfrentarse mano a demonios con superfuerza como los demonios de la pieza torre e incluso llegar a tener una velocidad comparable a los de la pieza caballo, sino que puede enfrentarse a demonios que pueden usar magia de tal nivel como el demonio renegado Byron. Ahora solo faltaba comprobar qué tal lidiaría con demonios de la pieza de alfil, como los más complicados tanto la pieza peón y reina. Cosas que más lo entusiasmaba mucho al demonio más fuerte, deseaba poder comprobar qué tanto puede hacer su compañero Peli Blanco, quien cada vez lo sorprendía de buena manera. Me pregunto, ¿qué tal lo haría contra el clan de mi hermanita? Jajaja, seguro sería algo muy emocionante de ver, pero es una lástima que aún necesito comprobar qué tanto puede hacer contra otros seres que no sean demonios, los ángeles. Caídos son los primeros en la lista. Sir Zeps analizó sus próximos planes junto con su compañero Peli Blanco, tocando su barbilla pensando en todas las cosas emocionantes que harán en los próximos días, claro, sin despegar su vista hacia el lugar donde se encuentra el joven caminante. Es ese, imposible, Byron dijo conmocionado con sus ojos y boca abiertos a más no poder, la tez de su piel se tornó demasiado pálida que parecía un muerto, su cuerpo comenzando a temblar, sin poder despegar su vista del joven Peli Blanco. El joven Walker se encontraba en medio de un gran cráter, el suelo destrozado y el pasto por completo quemado, parecía como si varias bombas hubieran explotado en el mismo lugar, pero sin estar a la vista la gran serpiente de fuego, significando que el exorcista había logrado eliminar el poderoso hechizo del demonio renegado. Alan Walker se encontraba casi tumbado en el suelo destrozado si no fuera porque estaba apoyando todo su cuerpo en ambas manos que impedían que su rostro chocara con el suelo, su espada del exorcismo había desaparecido por lo que su inocencia había regresado en su lugar habitual, razón del por qué había logrado usar ambas manos para apoyarse. Su uniforme de exorcista estaba mucho más sucio y más maltratado, el guante de su mano derecha se había hecho cenizas dejando a la vista la gran quemadura en toda su mano. El joven Peli Blanco estaba respirando con dificultad, su vista algo nublada, sintiendo todo su cuerpo sudado y demasiado dolor también, haciendo otro esfuerzo extra para poder estar consciente, completamente agotado y exhausto como para continuar con el combate. ¿Cómo es posible? ¿Quién de diablos es ese, de este H humano? Byron preguntó aún demasiado desconcertado, sin poder creer lo que había sucedido, haciendo un gran esfuerzo para no perder la voz al pronunciar esas palabras, pero mientras pasaban los segundos logró darse cuenta del estado en que se encontraba su oponente, teniendo un cambio drástico en sus emociones. No sé cómo lograste hacer eso, pero al final nada de eso te servirá si ni siquiera puedes ponerte de pie. Solo hiciste que las cosas sean más fáciles para mí, no tengo que esforzarme para matarte con mis propias manos, exorcista. Sentenció intentando sonar lo más amenazante posible, ya que él también se encontraba sin energía para usar su poder demoníaca y agotado esencialmente por usar de golpe todo su poder. Aún puedo moverme al contrario del exorcista, solo tengo que buscar la espada demoníaca de Ragnar que debe de encontrarse por alguna parte, con eso me será más que suficiente para eliminar a ese maldito humano. Byron pensó con malicia, buscando desenfrenadamente la arma de su compañero Peli Negro, resultándole complicado debido a todos los destrozos que hay alrededor y aún más por la anterior explosión que mandó a volar a otra dirección a su compañero, lo cual significaba que su arma tampoco se encuentra en el mismo lugar. Mientras aún buscaba con su vista la espada demoníaca, aprovechó su tiempo para acabar con el ánimo de su rival. Jajaja, no te sirvió de nada repeler mi hechizo, solo atrasaste lo inevitable, estúpido humano, ni siquiera te puedes levantar. Byron gritó lo más fuerte posible para llamar la atención del joven Peli Blanco, aún intentando encontrar la arma demoníaca, por lo que su atención estaba más en otra cosa que en su oponente, completamente confiado en que no necesitaba prestarle atención, después de todo ya tenía forma de seguir combatiendo.
Amenazas las cuales parecen haber caído en oídos sordos, ya que al joven peli blanco estaba intentando recuperarse de su ataque anterior, dando varias bocanadas de aire para estabilizar su respiración, algo que tardó varios segundos y casi minutos, pero al fin el joven había dejado de sentir que sus pulmones le ardían, alivio suficiente para alzar su rostro y mirar a su oponente. Encontrándolo en el mismo lugar que estaba en todo este combate, a solo unos metros de distancia de su capa, el demonio peliazul estaba buscando algo, demasiado distraído que ni siquiera le estaba prestando atención aun cuando había sentenciado que lo mataría. Si por lo menos tuviera un poco más de fuerza no sería complicado derrotarlo, pero incluso después de descansar unos segundos no puedo levantarme. Allen pensó frustrado observando con detenimiento a su oponente, esta era la oportunidad que necesitaba para acabar con este combate de una vez y su cuerpo se lo estaba negando, estaba a punto de ser sucumbido por la desesperación y dejar que la ira nublara su juicio, pero logró controlarse y pensar en algo para poder derrotar al demonio peliazul, teniendo una idea o mejor. Dicho percatarse de su arma restante. Mientras tanto el demonio renegado seguía buscando la espada demoníaca, estaba empezando a molestarse por no encontrarla, hasta que por fin dio con ella, la cual se encontraba a varios metros de distancia, casi enterrada por varios escombros del suelo los cuales estaban encima, dibujando una gran sonrisa siniestra al encontrarla, sintiendo que ya había conseguido por fin la victoria que tanto deseaba, reuniendo las fuerzas que le quedaban para ponerse de pie. Disponiéndose a caminar hacia el arma demoníaca, pero antes de poder dar el primer paso, sintió como su cuerpo no le respondía, sus piernas no se movían aun cuando se esforzaba en ello, entrando en pánico miró hacia abajo como un intento de averiguar por qué sus dos piernas no le respondían, llevándose una gran sorpresa al ver como una cosa blanca lo estaba sujetando en piernas ambas con tal fuerza que le impedía poder moverlas. ¿Pero qué demonios es esto? Virón en pánico intentando con desesperación soltarse del agarre de esa extraña cosa blanca, pero a los pocos segundos no solo sus pies fueron sujetos, también sus dos brazos como su torso fueron sujetos con firmeza, estando por completo inmóvil, alarmado y preocupado vio como esa cosa blanca era de un gran tamaño, tan grande que podría cubrir a un gran grupo de personas, al verla con mejor detenimiento logró percatarse de que era esa cosa blanca. Es la capa de ese maldito exorcista, la misma capa que usó para cubrir a esas humanas. ¿Puede cambiar de forma y moverse por cuenta propia? Virón pensó alarmado, sin siquiera tener la oportunidad de defenderse, completamente a la merced de la gran capa blanca. La capa Clown Belt alzó varios metros al demonio renegado, sin siquiera dejar que el demonio pueda reaccionar lo chocó con rapidez al duro suelo, el golpe fue tan fuerte que logró agrietarlo un poco acompañado de un grito del peliazul, al instante la gran capa lo volvió a levantar a la misma altura, para que un segundo después lo volviera a estrellar contra el suelo. Acciones que repitió una y otra vez durante algunos segundos, el demonio renegado había dejado de gritar, señal que captó el joven peli blanco parando en seco su capa Clown Belt, dejándolo nuevamente a algunos metros de distancia del suelo aún sujetándolo firmemente. El demonio peliazul se mostró herido, varios hematomas se mostraron en su rostro junto con su nariz rota y muy seguramente con otros huesos rotos, pero sin tener su vida en riesgo, encontrándose inconsciente, al asegurar su estado la capa Clown Belt lo dejó en el suelo lentamente para no provocar más heridas de las necesarias al demonio renegado. El joven peli blanco se quedó unos segundos mirando a su oponente peli azul esperando alguna reacción de él, al ver que dicho demonio no se movía buscó donde se encontraba el demonio peli negro alrededor, tardó algunos segundos más hasta que por fin lo encontró, el demonio peli negro se encontraba a algunos metros más lejos de donde estaba antes, pero seguía inconsciente o eso esperaba. Al comprobar que ninguno de sus dos oponentes demonio no se movían, soltó un largo suspiro el cual no sabía que había estado reteniendo, dejando de apoyarse con sus brazos para acostarse boca arriba, quedándose algunos segundos mirando el cielo nocturno, observando con más atención las estrellas que iluminaban el oscuro bosque, con su cara relajada sin mostrar alguna emoción, parecía que estaba en algún trance. ¿Y yo, lo logré? Allen preguntó con un tono de voz bajo, teniendo complicaciones al hablar al estar aún agitado, sin despegar su vista del cielo nocturno y aún teniendo su expresión tranquila. ¿Lo logré?, volvió a preguntar alzando el tono de voz un poco, sintiendo poco a poco cómo se le regresaba la voz, junto con varias emociones que lo hacían sentir de una manera que no se había sentido hace unos meses, pero que para él eran como varios años. Lo logré. Ja ja ja.
Soltó un gran grito mezclado de varias emociones, aún un poco incrédulo de que haya conseguido derrotar esos dos demonios renegados, olvidando por un momento las heridas en su cuerpo o que solo hace unos minutos estaba por en un momento de vida o muerte. Lo único que estaba en su mente en estos momentos era que por fin había completado la primera prueba que le había puesto su compañero pelirrojo. Duró unos minutos riendo y disfrutando de su victoria que se le olvidó algo importante, hasta que fue interrumpido por su compañero. Allen-kun, lamento interrumpirte, pero las dos humanas están escapando. La voz de Sir Zeps se escuchó gracias a que apareció el pequeño círculo mágico para poder comunicarse entre los dos. Se notaba su típico tono de voz tranquila, la cual parecía realmente un poco triste por interrumpir a su colega peli blanco. Palabras que lograron sacar de su estupor al joven Walker, quien de inmediato se dirigió a su vista donde antes había estado su capa Clown Belt, la cual estaba protegiendo a las dos jóvenes, pero cuando sus ojos captaron el lugar comenzó a preocuparse, al no lograr ver a ninguna de las dos chicas. Rápidamente buscó con su vista en varias direcciones para encontrarlas, acción que terminó siendo inútil al no poder encontrar a las dos jóvenes. Varias gotas empezaron a bajar de su frente por los nervios. No te preocupes, Allen-kun, sé por dónde se encuentran las dos humanas, el verdadero problema es a dónde se dirigen. Están cerca de llegar al límite del bosque, tienes que apurarte o al final no servirá de nada todos tus esfuerzos por haberlas protegido contra los dos demonios renegados. Sir Zeps advirtió con un tono serio y un poco preocupado, comenzando a mencionarle la dirección en donde se encontraban las dos jóvenes. Belladonna, ¿estás segura que fue buena idea haber escapado? Schnee gritó agitada, corriendo tan rápido como sus pies le permitían, sin importarle que su falda se cortara con los arbustos ni que sus zapatos se mancharan de tierra. Lo único que le importaba en este momento era seguir a su compañera pelinegra. Creo que ese chico les dio una paliza a esos monstruos. ¿Por qué de la nada empezaste a escapar? Volvió a cuestionar confundida y desconcertada, volteando su vista por unos segundos para ver a su compañera de ojos color ámbar. La joven pelinegra permaneció en silencio durante varios segundos, concentrándose solo en correr lo más lejos posible, alejándose de esa batalla de puros monstruos, hasta que su compañera peli blanca le volvió a gritar cuestionando sus abruptas acciones. No podemos confiar plenamente en ese sujeto, no sabes realmente cuáles son sus intenciones. Belladonna respondió un poco agitada por correr tan rápido que sus pulmones comenzaron a arder, recordando las palabras que les dijo el joven peli blanco antes de marcharse a combatir contra esos monstruos. Aun cuando parecía que no tenía malas intenciones o que no se aprovecharía de ellas, su instinto le decía que no podía confiar plenamente en él, que era un extraño que apareció de la nada al igual que esos monstruos. Declaraciones que confundieron a la joven peli blanca. ¿Sus verdaderas intenciones? ¿Hablas en serio, Belladonna? Ese sujeto nos salvó la vida. Schnee exclamó enojada mirando fijamente a su compañera, sin poder creer las palabras que estaba diciendo, cosa que claramente no esperaba de alguien como la joven peli negra. Él pudo habernos dejado con esos secuestradores, pero no lo hizo. Ese sujeto me salvó de ese maldito monstruo, no solo a mí, a ti también te salva la vida. ¿Cómo no puedes confiar en él? Exigió indignada hacia la joven peli negra, su rostro, el cual antes mostraba su miedo y preocupaciones, ahora se mostraba un pequeño ceño fruncido y unos ojos que brillaban intensamente por la ira. La joven peli negra se sorprendió mucho al escuchar esas palabras venir de su compañera Schnee. Nunca esperó que alguien como ella fuera a confiar de manera tan ciega hacia un completo desconocido del cual claramente no saben nada, pero aún así esas declaraciones calaron fuerte en el corazón de la peli negra. Sabía que se estaba comportando demasiado extraña incluso para ella misma, pero ¿quién podría culparla? Nunca antes había estado en una situación tan extraña y peligrosa. Nadie espera ser secuestrada y enfrentarse a unos monstruos con apariencia de humanos, los cuales pueden cortar grandes árboles con un solo movimiento de brazo y disparar gigantescas bolas de fuego de las manos como un simple juego de niños. Todo era demasiado para ella como para poder confiar en un sujeto que lleno de la nada y que por el ruido de todas esas explosiones también es un maldito monstruo al poder enfrentarse a esos sujetos. Schnee, ¿estás realmente segura que sus intenciones es salvarnos? ¿Que no planea hacernos algo cuando se encargue de los secuestradores? No puede ser tan crédula, Schnee. Me sorprende que no te hayan secuestrado antes. Belladonna respondió con algo de frustración e ira, volteando su mirada hacia su compañera peli blanca, regresándole la misma mirada de enojo.
Las dos jóvenes comenzaron una discusión olvidando por completo prestar atención al camino que estaban tomando, por lo que no se dieron cuenta que estaban muy cerca de superar el límite del bosque. En realidad desde que comenzaron a escapar cuando fueron libres de la capa Clown Belt habían tomado el camino incorrecto, pero la joven belladona solo había pensado en escapar por lo que no se dio cuenta, y la joven Schnee estaba más concentrada en seguir a su compañera que en pensar qué camino tomar, por lo que las dos se habían metido en un aprieto. Cosa que apenas se dieron cuenta cuando recibieron de lleno el brillo de la luna y las estrellas debido que los árboles dejaron de obstruir la luz. Segundos después de que sus ojos se adaptaron a la nueva luz lograron percatarse justo lo que estaba enfrente de las dos. ¿Pero, qué? Ambas jóvenes gritaron sorprendidas al ver que habían superado el límite del bosque, quisieron detenerse pero al estar corriendo muy rápido y que apenas lograron percatarse lo que tenían enfrente, les resultado imposible poder detenerse a tiempo. Lo único que pudo hacer fue gritar agitándose fuertemente mientras sentían el efecto de la gravedad en sus cuerpos cayendo en el acantilado, experimentar algo que nunca habían pensado que pasarían en sus vidas o por lo menos no tan rápido, toda su vida pasar por sus ojos. En solo cuestión de segundos, comprendiendo que este era su fin y no podrían hacer nada para poder evitarlo. Las tengo. Un repentino grito se escuchó a espaldas de ambas chicas, las cuales seguían gritando mirando con horror cómo se acercaban peligrosamente al suelo, por lo que no se dieron cuenta de todo lo que estaba sucediendo. Pasaron varios segundos de pura desesperación para ellas hasta que lograron percatarse que sus cuerpos de alguna manera dejaron de caer del gran precipicio como si estuvieran suspendidos en el aire. Miraron algunos segundos hacia abajo tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Pasando algunos segundos cuando lograron percatarse que algo o alguien las estaba sujetando, por lo que ambos al mismo tiempo alzaron sus vistas buscando el responsable, ensanchando sus ojos al ver al quien estaba detrás de ellas salvando sus vidas. Se trataba del mismo joven peliblanco que las había salvado de esos dos monstruos secuestradores, quien estaba usando esa extraña capa para atarse de alguna manera entre las rocas y sujetar a las dos cada una con una mano. Antes de que alguna de las dos jóvenes lograra decir algo, el joven peliblanco habló. ¿Se encuentran bien? Allen se pregunta mirando fijamente los rostros de las dos jóvenes que seguían desconcertadas, mostrando una clara preocupación por su bienestar, cosa que las confundió aún más, sin comprender cómo un extraño se veía tan preocupado por la seguridad de ambos jóvenes, llevándose una sorpresa aún más grande al ver con más detenimiento no solo el rostro del peliblanco sino todo su cuerpo, el cual con solo un vistazo se veía lo herido y maltratado que se encontró, por fin comprendiendo que él realmente se había enfrentado y arriesgado su propia vida para poder protegerlas. Al entenderlo ambos jóvenes respondieron a la pregunta del joven peliblanco dando un pequeño asentimiento. ¡Qué alivio! Logra llegar a tiempo, mencionó con gran felicidad dibujando en su rostro una pequeña sonrisa, sus ojos brillando al sentir un gran alivio, mostrando su rostro típico de un caballero, cosa que tomó desprevenidas a ambas jóvenes quien vio los gestos del joven peliblanco en su gran esplendor, debido que la luz de la luna lograba iluminar aún más el rostro del joven peliblanco. Los rostros de ambas jóvenes, los cuales estaban de una tez pálida debido a todo lo que les había sucedido hace unos segundos, se tornó de un fuerte color rojizo como el color de cabello de ciertos demonios, y aún más fuerte en el rostro de la joven Schnee, debido que ya era de tez pálida por lo que era muy notorio su rostro por completo enrojecido. Varios sentimientos invadieron a las dos jóvenes que no podían despegar sus miradas al rostro del joven Walker, sus mentes siendo un desastre lo cual no podía controlar, ahora comprendiendo por primera vez en sus vidas cómo se sentían las princesas al ser rescatadas por su príncipe en esos cuentos de hadas que tanto escuchaban hablar cuando sus compañeras de la escuela. Era un sentimiento que no comprendían, pero que les provocaba curvar las comisuras de sus labios en una pequeña sonrisa, como si la linda sonrisa del joven peliblanco fuera tan contagioso. Ambas se perdieron en sus pensamientos aún sin poder despegar sus vistas en el joven Walker, por lo que los jóvenes no se dieron cuenta cuando dicho joven comenzó a usar su capa para elevarse y llegar al bosque sin ningún problema. Fueron sacadas de sus fantasías hasta que el joven Walker las colocó delicadamente en el suelo soltándolas, que inmediatamente se sintieron decepcionadas al no seguir siendo cargadas, haciendo unos tiernos pucheros como protesta por la repentina acción del peliblanco, gesto que no comprendió Walker pero que decidió no prestarle mucha atención ya que comenzó a resentir demasiado el dolor provocado por sus heridas.
Había hecho otro esfuerzo sobrehumano correr tan rápido para poder llegar a un tiempo y salvar a las dos jóvenes, que sobreexigió su cuerpo ya malherido, claramente resentiría aún más el dolor de sus heridas. Creí por un momento que no lograría llegar a tiempo, cuando Sir Sal me advirtió que las dos civiles estaban por llegar al precipicio. Pensé que por mis heridas no conseguiría salvarlas, pero qué bueno que lo logre, todos mis esfuerzos para protegerlas no resultaron en vano. Allen pensó con gran alivio y felicidad observando a las dos jóvenes, claramente contento por haber llegado a tiempo para salvarlas, sin importarle que su cuerpo se esté estremeciendo del dolor de sus heridas. Ahora que se encuentran a salvo, debo ir a donde está Sir San. Seguramente no falta mucho para que alguien llegue a este lugar. Después de todo el caos que se hizo, desvió su vista hacia la dirección donde su compañero pelirrojo le había mencionado que estaría escondido mirando su lucha, con la intención de dirigirse lo más rápido posible a ese lugar, aunque antes necesitaba encargarse de algo importante primero. Disculpen, pero les pido que mantengan en secreto todo lo que sucedió y que tampoco le mencionen a nadie sobre mí, Allen dijo con un tono serio y sereno, intentando no sonar muy brusco ante las dos jóvenes que habían pasado por muchas cosas en una sola noche, esperando que ellas logren comprender su petición. Pasaron algunos segundos hasta alguna de las dos lograra salir de su estupor para poder responder. ¿Pero, por qué? Schnee se pregunta confundida por las palabras de su salvador, mostrándose algo preocupada por lo que había detrás de todo esto, pero aún confiando plenamente en el joven peliblanco. Pregunta que afectó un poco al joven Walker, que se veía algo molesto, no porque la joven peliblanca le haya preguntado sino por la misma pregunta, se sentía mal ocultándoles la verdad de todo lo que había sucedido, creía que ellas lo mínimo que se merecían era saber por qué estaban a punto de ser secuestradas por dos demonios renegados, pero comprendía que eso estaba fuera de su poder, no podía hacer nada debido a las estrictas reglas que hay en todas las facciones. Si se atrevía a mencionarles sobre los diferentes seres que existen y las sociedades, entonces no estaba seguro de qué pasaría con ellas al involucrarlas en un mundo tan peligroso. A veces lamentablemente era mejor no saber nada. Lo siento, pero no puedo decirles, pero créenme que es por su propio bien, es mejor no involucrarse en esto, Allen dijo tornando su tono de voz un poco más grave, esperando que las dos jóvenes no comenzaran a preguntarle más. ¿Se encuentran en condiciones para caminar? Preguntó, recibiendo un asentimiento de ambos jóvenes que lo seguían mirando con sorpresa y confusión, respuesta que alivió aún más al peliblanco. Bien, lamento tener que retirarme sin ayudarte a regresar, pero ya debo irme, cuídense y espero no tener que encontrarnos en una situación similar. De inmediato se dio vuelta con la intención de comenzar a correr, pensaba que tal vez era mejor saltar por las ramas de los árboles, pero su cuerpo ya no daba para más, por lo que con sus últimas fuerzas que le quedaban se dispuso a correr. Al ver esto, la joven peliblanca reaccionó lo más rápido que pudo antes que su salvador se marchara. Espera, por favor. Por lo menos nos puedes decir tu nombre. Schnee gritó lo más fuerte que podía, esperando que su voz lo alcanzara, nerviosa y preocupada por tal vez no recibir ninguna respuesta. Pero para su alivio el joven exorcista se detuvo a unos segundos después de haberle gritado. Allen Walker, Allen respondió volteando a ver por unos segundos a la joven peliblanca, regalándole nuevamente una cálida sonrisa que la alegre de gran manera, volviendo a mirar al frente para continuar con su camino corriendo entre el oscuro bosque, perdiéndose de vista. Ambas permanecieron en silencio e inmóviles, cada una perdida en sus pensamientos, sin poder creer todo lo que les había sucedido realmente hubiera ocurrido. La joven belladona aún seguía desconcertada por haber vivido una experiencia tan extraña y peligrosa, pero por lo menos ahora un poco más tranquila al saber que todo había terminado, contrario a la joven Schnee, que su mirada seguía posada en el lugar donde hace solo unos segundos estaba parado el joven peliblanco. En sus pensamientos seguían aún muy presente como ella y su compañera fueron salvadas por el joven peliblanco, y aún más en concreto esa cálida sonrisa cuando logró salvarlas, sin comprender bien por qué su mente solo podía pensar en su salvador Allen Walker, aunque sin sentirse realmente molesta por esa razón. Difícilmente alguien podría ignorar o intentar olvidar lo que ella había pasado, pero siendo honesta consigo misma no quería olvidar a su salvador, deseando fuertemente poder encontrarse con él nuevamente, aun cuando eso sería casi imposible que suceda, pero no perdería la esperanza.
El joven peli blanco siguió corriendo entre los arbustos y árboles en el oscuro bosque, haciendo todo lo posible para seguir dando pasos aún con todo su cuerpo mal herido, ya habiéndose alejado lo suficiente donde estaba cualquier rastro humano en el gran bosque. Alentando su velocidad con cada paso al haber alcanzado a ver algo o mejor dicho a alguien, que gracias a su vista nocturna logró percatarse de la persona que estaba solo a unos metros de distancia, dicha persona se percató de su presencia volteándolo a ver, haciéndole un gesto para que se acercara aún más, cosa que obedeció el joven peli blanco. Lo hiciste increíble Allen Kun, sabía que lo conseguirías, Sir Zetch dijo con emoción y alegría regalándole una pequeña sonrisa, extendiendo un brazo al frente levantando su pulgar festejando la victoria de su compañero. Gesto que provocó que el joven peli blanco sonriera, pero que de inmediato cambió su expresión al recordar algo importante. Sir Zetch-san, ¿cómo se encuentran los dos demonios renegados? Ellos están. Allen preguntó temeroso al conocer la verdad, pero no podía quedarse con la duda sabiendo que se trataba sobre la salud de dos seres vivos, y que él fue el causante que tuvieran heridas graves, por lo que deseaba que sus vidas no estuvieran en riesgo. Cosa que comprendió el demonio pelirrojo. No te preocupes por ello Allen Kun, el demonio renegado Ragnar sigue con vida, tal vez tiene muchas quemaduras graves, pero nada que magia curativa no pueda tratar, y el demonio Byron solo tiene algunas fracturas, pero en una condición menos peligrosa que su compañero, los dos se encuentran vivos, Sir Zetch respondió con su típico tono de voz sereno y tranquilo, cruzándose de brazos aún manteniendo su pequeña sonrisa la cual tranquilizó a su compañero peli blanco. El joven peli blanco siguió caminando a paso lento, acercándose lo suficiente a su compañero, sintiendo un gran cansancio cuando logró escuchar las palabras del demonio pelirrojo. Ya veo, me alegra que sigan con vida, Allen mencionó casi murmurando aliviado y contento al saber que los demonios seguían con vida, sin importarle que su vista se estuviera volviendo borrosa y que su mente se estuviera nublando, sin poder sentir su cuerpo ya sea por sus heridas o porque estaba perdiendo el conocimiento. Algo de lo que logró percatarse el demonio más fuerte, logrando abrir sus brazos para atrapar al joven Walker que estaba por caer al suelo, pero antes de que pudiera preguntar sobre su estado fue interrumpido. Sir Zetch-san prometo que me esforzaré y trabajaré duro para conseguir nuestro objetivo, Allen dijo antes de perder el conocimiento, cediendo por completo a su cansancio y el dolor de sus heridas. Palabras que provocaron que el Mao se sorprendiera un poco, mirando extrañado como su compañero había quedado inconsciente en sus brazos. Lo sé Allen Kun, sé que lo harás, Sir Zetch dijo satisfecho mirando con afecto a su compañero peli blanco, además de emocionado al saber que esto solo sería el comienzo de esta aventura que tendrán para poder conseguir lo que ambos se habían propuesto, tal vez sea complicado y tendrán un sinfín de dificultades, pero nada de lo que no se atrevería a tomar junto con su compañero Allen Walker. Fin del capítulo.